Ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, que es Julia Rosenberg, que es historiadora, es autora de un librazo, que es Eva y las mujeres, un libro que seguro que alguna parte de mi salario paga. Algo de eso de hubo. editorial Futurock. Del mío también. En el pasado. Y sí, en algún momento. En el pasado. En algún momento. Algo te compraste con un libro. Con un libro de Julia. Bienvenida, Julita, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Sí, ahí está, aplausos. Eso, ¿Por aplauso, qué, aplauso. a mí no me pusiste aplausos hoy. En general era algo que Nadie quiere se había nadie te como quiere instalado, que tenía aplausos y... No, ¿sí? Bueno, no escuchaba. Igual el que está en vivo soy yo, tengo razón yo siempre. Nadie te quería Es algo aplaudir que igual. no... Siento que hay una... Por respeto a Julia, portate bien. No, pero hay un... A mí me gusta más cuando es más vertical. Sos el que se porta mal. Sí. Claro, es un claro. pesado. Sí, déspota, cosas así. La verdad es que te invitamos para hablar un poco más de un contexto más histórico, más hacia atrás, pero quería arrancar, no sé si viste algo de lo que estuvimos haciendo hoy o lo que pasó hoy respecto a este posicionamiento del gobierno a partir de, lo vuelvo a subrayar por vez número 1000, un cortecito así de Enzo Fernández cantando una canción de cancha que es una garcha, la verdad, pero no es más que eso, que termina con un posicionamiento del gobierno con un nacionalismo, hablando de Francia como una nación colonialista, todo. ¿Tenés una mirada sobre eso? A ver, me parece que desde que empezó el gobierno, en realidad ya de antes, ¿no? Pero el anarcocapitalismo y los libertarios nos invitan permanentemente a complejizar la lectura de nuestro presente, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la vicepresidenta Villarruel es un claro ejemplo de un nacionalismo de derecha. Quiero decir, en la Argentina el nacionalismo es una tradición de muchísima raigambre, pero que es muy diversa, ¿no? Y en la Argentina hubo nacionalismos de recontra derecha, pienso en el golpe del 30, Uriburu, es un nacionalismo de derecha, son nacionalistas que de hecho vienen a criticar un poco el modelo agroexportador. Como así también hubo nacionalismos nacionales y populares, ¿no? Que son quizás los que tenemos más a mano. Claro, en el último tiempo, pasado los 90, pasada la última dictadura, se armó un esquema político más binario donde estaban los nacionalismos nacionales y populares y los otros, la derecha, más bien vendepatria, ¿no? Le poníamos esos rótulos, etiquetas fáciles de leer la política, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la Argentina hay tradiciones otras que, bueno, esto nos ayudan a complejizar un poco la lectura. Villarruel es un claro ejemplo de un nacionalismo de derecha, conservador, que existe y que es muy popular, y que fue muy popular a lo largo del tiempo, y que de alguna manera tiene trama muy profunda con el otro nacionalismo, que es el nacional y popular. Esta idea de que el que viene afuera viene a explotarnos, viene a subyugarnos y que por ende hay que sacarlo de encima. Bueno, eso es recontra popular en nuestro país. Y cuando decís que Villarroel es representante de una cosa muy de nuestra tradición, ¿hay un hilo conductor a lo largo de la historia? ¿Tenemos representantes de ese hilo hasta llegar hoy a Victoria Villarroel siendo vicepresidenta? Sí, y perdón, digo esto, marco lo de Villarruel porque Milei claramente no es lo mismo, ¿no? No representan lo mismo, no tienen la misma ideología, me parece que Milei va más por el lado de creer que ya todo es transnacional, ¿no? Sí. De hecho, está tanto afuera también porque hay un poder político en estar afuera, ¿no? Y sí, claro, se puede trazar, sin duda, se puede trazar eslabones que a lo largo del tiempo, quiero decir, cada golpe de Estado que se ha hecho en la Argentina, pienso en el 55 también, se hizo con una narración de nuestro pasado, reivindicando ese pasado, trazándose líneas como Revolución de Mayo, Batalla de Caseros, como se han trazado diferentes líneas y por ende podemos establecer diferentes eslabones de este nacionalismo conservador a lo largo del tiempo. Sí, me parece que, bueno, claro, en el caso de Villarruel es como de un cinismo muy grande porque nadie podía dudar de que Uriburu, por decir a alguien, sí, ¿no? Que representaba un nacionalismo conservador, creía efectivamente que la Argentina tenía que creía en ciertos elementos de cómo tenía que posicionarse Argentina en el mundo, que lo expresaba. Ahora, uno dice, Villarruel hoy tuitea eso, genera un bardo tremendo por un tuit,
Pero claro, el gobierno del que ella forma parte es un gobierno que está llevando las políticas económicas contrarias a ese nacionalismo que está expresando. No es un nacionalismo conservador las políticas del gobierno. Total. Lejos de ser nacionalistas. Entonces, hay un grado de cinismo también, hay una cuota ahí de... eso sí me parece que es nuevo, o que, bueno, forma parte, insisto, de una complejidad política que nos propone este gobierno a repensar cosas. Quiero decir con esto, a mí no me cabe mucho la lectura de este gobierno de es más de lo mismo que siempre quiso hacer la derecha argentina, porque me parece que nos perdemos de pensar la novedad. Y en pensar la novedad también nos lleva a pensar mejor también cómo se dirime con esto, ¿no? Cómo se lo combate. No, de hecho, hay una pregunta ahí para mí medio subyacente, que hablamos mucho todo el tiempo de la narrativa del gobierno, qué representa el gobierno, como si el gobierno realmente tuviese claro y fuese uniforme en esa representación. Porque vos tenés a Villarroel, que claramente recontra coincido, representa esa tradición, y después ese nacionalismo no se presenta en Milei, que dice, che, mi política exterior es alinearme y subordinarme a lo que digan los Estados Unidos e Israel, que es lo antinacionalista. Y ni hablar, y ahí hablando del punto de vista de geopolítica, no me metí en modelos económicos, que es lo antinacionalista, que es la comparación ridícula con Trump, ¿entendés? Trump tiene como, pero el tipo dice, sí, bueno, yo voy a custodiar los empleos de los Estados Unidos como proteccionismo, antiliberalismo, ¿entendés? Y ahí hay una contradicción. Y otra cosa que también me surge, que imagino que habrá pasado siempre, que es las distintas interpretaciones o las distintas lecturas de los distintos actores, de distintos espacios políticos sobre nuestros mismos héroes. Que es como... ¿cómo se hace para encontrar siempre, no importa en qué lugar estés parado, una forma de reivindicar a San Martín, a Belgrano? Pero pasa. Sí, pasa. A ver, diría lo siguiente. Me parece que los que son indiscutibles, ya sea para los más ideológicamente de izquierda, de derecha, es Mayo, ¿no? La revolución, es el origen de la patria. Eso es medio indiscutible. Nadie discute a San Martín, ¿no? A Belgrano, bueno, algunos lo podrán bulinear, ¿no? O sea, de que quizás más polémico. Mariano Moreno también es más polémico por más radicalizado, pero San Martín, la Revolución de Mayo, no se discute tanto. Ya después sí entramos en un lío, Rosas es recontradiscutido, Alberdi es discutido y de hecho ha sido, diría, abandonado en buena medida por los movimientos nacionales y populares. El propio Sarmiento, el propio Roca, no han tenido, los movimientos nacionales y populares, el kirchnerismo, el peronismo de los últimos años, no ha tenido una lectura interesante. Cristina, de todas maneras, con Sarmiento y con Roca tenía ella, ¿no? Algunas lecturas un poco más complejas, más interesantes, pero digo, el uso que este gobierno y que el anarcocapitalismo está haciendo de la figura de Alberdi y de tantos otros alrededor de él, bueno, nos habla también de que están queriendo dar una disputa respecto del pasado muy fuerte, ¿no? Pero el Alberdi que narran, claro, es un Alberdi, Alberdi tiene una trayectoria, una biografía adentro recontra compleja. Empieza siendo rosista, después es antirrosista. Es verdad que su mirada respecto a cómo tiene que ser la Constitución es el mercado. Ahí sí tiene algo que ellos retoman mucho, pero después el último Alberdi es un Alberdi muy crítico de todo lo que había dicho, muy crítico del liberalismo, ¿no? Sobre todo con lo que tiene con la guerra del Paraguay, pero bueno, eso ya sería meternos demasiado fino. Pero quiero decir, es muy hábil la lectura que hacen del pasado, la selección que hacen del pasado. Al punto tal que no sé si vieron lo del Salón de los Próceres, que para el Salón de las Mujeres, que bueno, que es recontra interesante que ahí no toman nada del siglo XX, ¿no? Termina el último presidente con la ley Sáenz Peña, es decir, ante el voto democrático, es decir, como que avalan toda la historia argentina previa a la democracia. Claro. Hay un temita ahí, ¿no? Bueno. Hay un temita. Y después Menem. O sea, el siglo XX se lo saltean por entero. ¿No? Y ahí hay mucho para pensar y es recontra interesante por qué se quieren saltear el siglo XX. Solo se quería preguntar, ¿no ves un gobierno ignorante, sino que selectivamente elige agarrarse de parte de la historia? Porque digo, siempre está esta cuestión de que hay que conocer la historia también un poco para gobernar, y ahí podemos entrar en un debate de cómo fue cada presidencia con respecto a eso. Pero también... bueno, ¿qué lectura haces de eso y cómo lo aplicás? ¿Qué ves de este gobierno? Porque hay también una discusión de si son ignorantes, si no son ignorantes. Yo después de perder por 12 puntos elegí no subestimarlos más. Claro. Por lo menos partir de ahí, ¿no? Después hacerme un montón de preguntas que todavía sigo haciéndolas. Pero no creo que haya... Me parece que es una lectura política del pasado argentino que
y que además eligen no argumentar con los mismos argumentos que la política venía argumentando. Quiero decir, el macrismo tenía una idea muy clara de por qué tenía que poner animales en los billetes y no próceres, ¿no? Digo, había una lectura sobre la historia y el peso que tenía que tener la historia, que era el menor posible, ¿no? Incluso era asesorado por historiadores académicos el macrismo, ¿no? Con varios nombres que estuvieron muy cerca de ese gobierno. La vuelta que le da los libertarios es que tienen una flor de intervención sobre el pasado, pero no son asesorados por historiadores académicos. Quiero decir, es como que todo es una vuelta compleja más. Por eso digo, me parece que tienen una nueva forma de pensar la política y de hacer la política, que ya no son los argumentos y el campo en el cual nos veníamos moviendo, ¿no? Como si hubiesen modificado el tablero del juego, ¿no? Eso no quiere decir que son brutos, no quiere decir que... Al contrario, a mí me parece que hay una lectura política de eso, que elegir no hablar del siglo XX es elegir no hablar del momento en donde la Argentina pudo tener otro modelo de país, donde se discutió el modelo de país de la oligarquía de fines del siglo XIX, que es al que ellos quieren volver, ¿no? El gran momento de la Argentina que dicen que quieren volver es aquel del país del centenario. Bueno, durante el siglo XX se cuestionó muchísimo ese modelo y se mostró un modelo distinto, posible y exitoso, ¿no? Que es el modelo industrial. Entonces me parece que querer esquivar ese siglo XX también tiene que ver con querer esquivar que hay otro modelo dando vueltas y que es posible y que es exitoso, ¿no? Y no es un desafío también para nosotros, para nuestra generación, digamos, para las personas que hoy vivimos la Argentina, que a mí lo que me pasa de raro con este gobierno desde el punto de vista histórico, y es que desde que yo más o menos soy un ser racional o de que tengo responsabilidades civiles, como que la revisión histórica siempre fue de Perón para acá. Siempre fue como, che, ¿qué hacemos con los 70? Che, ¿qué hacemos con los golpes de Estado? ¿Qué hacemos con la Libertadora? Pero de repente me encontré y dije, che, yo nunca imaginé que iba a estar revisando el 1800. Es como, boludo, esa parte no la estudié. No la estudié. Esa es la tarea. Es algo novedoso eso, Sí. ¿no? Llevar la discusión de la historia tan atrás. Recontra, es novedoso y de nuevo, me parece que habla de una habilidad política. La ley de bases, ¿no? Con su título que emula el libro de Alberdi, no solamente es predemocrática la línea histórica que trazan, sino que incluso hasta es un gesto preestatal, preconstitucional, ¿no? Hay que volver a pensar el momento, hay que volver a 1853. Sí. O sea, no solamente quieren discutir, insisto, 1916 con la llegada de la democracia, sino el momento constitucional. En su momento, el DNU y la ley de bases, cuando iba a salir como estaba, antes de que se le hicieran todas las modificaciones que se hicieron después en la negociación política, eran modificaciones legales muy gruesas, ¿no? Era un intento de, efectivamente, Sturzenegger lo dijo un montón de veces, desestructurar la sociedad argentina que había dado lugar al peronismo. Entonces, con esto quiero decir, el emular en esa ley de bases el libro de Alberdi en 1853, efectivamente se está intentando. Se suele decir, ¿no? Los gobiernos tienen intentos refundacionales en la Argentina y todos lo tienen. Entonces, este gobierno lo tiene, ¿no? Refundacional en el sentido de la Constitución, refundacional en el sentido de la democracia, refundacional en el sentido también de terminar de hablar de kirchnerismo anti-kirchnerismo. Sí. La política dividida en ese binomio ya no funciona más así. De hecho, ya no hablamos en esos términos, anti-kirchnerismo. Bueno, me parece que intentan ser refundacionales en muchos sentidos, políticos sin dudas, económicos. Evidentemente están teniendo más problemas para lograr eso, y si no lo logras en lo económico, me da la sensación que tampoco lo vas a poder lograr del todo políticamente, ¿no? Sin duda la batalla cultural que están dando, que es enorme, nos está hablando de que sí, de que logran muchas de esas cosas. Ahora, si no tienen un éxito, ya la dolarización parece cada vez más lejos, ¿no? Que eso sí podía significar un cambio de base de la economía argentina, de la producción y demás. Bueno, ya si la patinan en el terreno económico, me queda la duda de si van a poder ser efectivamente tan refundacionales como quieren ser también políticamente. Me quedo con lo que decías del kirchnerismo, antikirchnerismo. Estamos también en un momento de pensar cómo explicar el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque, no sé, hay algunos videos que circulan, ¿viste? Donde dicen, ¿qué es la justicia social? Y mucha gente dice justicia por mano propia. O la otra vez veía un video que mostraban la foto de Perón y mucha gente no sabía quién era. Claro. Que tal vez para nosotros es un poco extraño, pero evidentemente sucede. Y pensaba, ¿cómo Y ya votan esos. Claro, ya votan, está bien, la historia les quedó más lejos, qué sé yo, o dónde crecieron, o qué vínculo tienen con la política. Pero pensaba, bueno, ¿cómo se hace o cómo se explica el peronismo para gente que tal vez es más joven y no tiene idea? Es una gran pregunta. La verdad es que también me parece que la crisis que atraviesa hoy el peronismo, que es una crisis muy profunda, y me parece que está bien que así sea, ¿no? Porque, de nuevo, una derrota tan contundente como la que se vivió,
que además Cristina el otro día cuando felicitaba a la presidenta de México por haber ganado decía, es una victoria electoral que es una victoria política, ¿no? Bueno, me parece que lo mismo al revés se puede decir para la Argentina. Fue una derrota electoral, pero fue una derrota política, ¿no? Y que tenga tanta llegada, ¿no? Discursos como el de la casta. Bueno, nos está hablando de que el problema venía mucho antes, ¿no? Y que es mucho más capilar y mucho más profundo que Milei, ¿no? Con esto estoy queriendo decir que la expresión, la oposición a este gobierno, el peronismo, esté tan falto de palabra, tan falta de iniciativa política, tan falto de posicionamientos, de fortaleza, hace difícil que uno pueda decir, che, no, porque el peronismo... Que uno pueda decir que el peronismo efectivamente significa un proyecto de país distinto al que se está proponiendo. Porque tranquilamente podemos ir a explicar el 17 de octubre del 45. Ahora, queda como una pieza de museo si lo hacemos hoy, ¿no? Pareciera ser que está totalmente distante, que es lo mismo hablar que el 17 de octubre del 45 que de Dorrego, ¿no? Es la misma distancia temporal para un pibe. Porque claro, hoy el peronismo, ¿qué es? ¿No? Entonces, incluso, por ahí es un poco más atrevido lo que voy a decir, pero incluso ya no queda lejos el kirchnerismo, para explicarlo, el proceso kirchnerista, como diciendo, como seguir mostrando, che, mirá que yo puedo llevarte a este lugar. ¿No quedó un poco, o por lo menos no es momento? O el peronismo lo hunde el kirchnerismo también, no sé si... Sí, a ver, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que quizás no lo vivieron o que eran muy pibes, me parece que sí, que queda lejos, sobre todo porque, bueno... las mismas figuritas hoy están vivas. Entonces, si Cristina fue, pensando en alguien de 15 a 20 años, si Cristina fue tan grosa, ¿por qué no lo puede? ¿No? Como que es raro también que esté vivo ese elemento. Porque pienso, Perón en el 60. Bueno, pero estaba en el exilio, ¿no? Estaba en el exilio y hoy un golpe de Estado. Era más explicable. Hoy por hoy me parece que también se debe armar como ese matete en la cabeza, ¿no? Pero si puede presentar otro proyecto de país, ¿por qué no lo está haciendo? Bueno, pero sí, me parece que efectivamente que hay algo de dificultad con el peronismo hoy y que no es tan extraño que para alguien la justicia social, ¿qué significa? ¿No? Yo tengo mis dudas, a mí me parece que el pasado siempre está operando, ¿no? A veces con más fuerza, a veces con menos fuerza. El pasado a veces forma parte de las discusiones hasta con el verdulero, ¿no? Años en donde todo el tiempo estamos discutiendo el pasado. Y otro momento donde parece más bien congelarse o parece estar más frío, pero sin embargo está latente, está ahí, ¿no? Y en momentos en donde eso va a reaparecer. Pero me parece que en historia decimos siempre, cada presente convoca al pasado con determinadas preguntas y también con determinadas fuerzas. Me parece que hoy la crisis del peronismo, que atraviesa el peronismo, tiene una flaca fuerza para convocar ese pasado, ¿no? Entonces, bueno, el pasado parece, de nuevo, más bien algo de reliquia, ¿no? De pensar a Perón parece ser algo más de gusto de eruditos, que tenga una presencia fundamental la discursividad de Perón hoy. Eso no aparece tanto, ¿no? Sin embargo, los libertarios son muy hábiles también en disputar el peronismo. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, están un poco ellos chuzándonos, ¿no? De que el peronismo se ha corrido. Hoy los revolucionarios, hoy los verdaderos peronistas de Perón son más ellos que nosotros, ¿no? Eso son provocadores también con eso. Creo que Romo era la otra vez que traía una cita de Perón, no sé, del 70 y no sé cuánto, que decía en algún momento el peronismo va a ser superado por otra fuerza que igual de revolucionaria. Porque de nuevo me parece que son hábiles y porque también se dan cuenta del estado calamitoso en que está el peronismo, entonces están ahí como queriendo meter todos los dedos en la llaga posible porque son muy hábiles en eso. Pero eso, me parece que el peronismo tiene una larguísima historia de mucha derrota también, ¿no? Sí. O sea, sin duda el momento de la proscripción y demás, esos 18 años son momentos de derrota. Pero bueno, después el peronismo del 83 es un peronismo derrotado, después del momento del... Eso te iba a preguntar, si es comparable la actualidad del peronismo o cómo quedó el peronismo después del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que me parece que es claramente un momento distinto a lo que fue después de la derrota de Cristina, que acá ya hay como, bueno, te traje de nuevo... Y el resultado fue claramente malo, más allá de la evaluación. Si era comparable a algún otro contexto histórico del peronismo, esta situación de venir de una derrota muy contundente, de una derrota frente a un modelo completamente antagónico, con liderazgos cuestionados. Yo creo que no,
que no es comparable en el sentido de que, bueno, de nuevo, la derrota del 83, que es la primera derrota electoral que sufre el peronismo, antes no había perdido nunca ninguna elección, las derrotas habían sido por la fuerza, es una derrota, la primera elección a la que va el peronismo con Perón muerto. Es decir, la conducción era una conducción muy discutida, ¿no? De que además, bueno, sabemos, ¿no? Una gran mayoría de desaparecidos son del peronismo, había un agujero muy grande dentro del propio movimiento, y entonces ahí lo que pasa, lo que emerge es la figura de Saúl Ubaldini, ¿no? De la CGT, porque claro, todavía era sujeto central del peronismo el movimiento obrero organizado. Todavía no había sufrido la clase trabajadora argentina estocadas tan fuertes como las que va a vivir en los 90, ¿no? La flexibilización laboral y demás. Entonces me parece por dos lados distinto, porque por un lado venimos de una conducción muy fuerte en el peronismo, como fue la del kirchnerismo, que además, insisto, sigue haciendo política, entonces eso es distinto, hackeada y todo, sigue haciendo política, y por otro lado me parece que también lo que ha cambiado es mucho la base, ¿no? La base del peronismo ya no está, hoy el trabajador en blanco, no sé cuánto tendrá, 40%. Es muy poco. Es un punto. Y sí, claro, porque históricamente, el 45 en adelante, el sujeto social del peronismo es el trabajador, ¿no? La trabajadora. Son sujetos organizados, ¿no? Y que su fuerza residía en los sindicatos. Bueno, en los últimos tiempos ha pasado que el kirchnerismo, con una conducción política muy fuerte, se asentó sobre una base social ya heterogénea, ya flexibilizada, pauperizada, y que además eso fue creciendo cada vez más. Una particularidad que para mí pasó el año pasado, y por eso decía de los liderazgos y no de el liderazgo, para no centrarlo en Cristina, porque que pasó incluso con los líderes provinciales y hasta con los líderes municipales. Es decir, no solo perdió el peronismo a nivel nacional, que es algo que ya había pasado, pero siempre había liderazgos y estructuras provinciales repotentes. Bueno, el año pasado se perdió en provincias que decís, che, acá ganamos por el 70%. Total. Por eso digo, si no hay un cuestionamiento incluso que supera la lectura de la macro, ¿viste? Total, sí. Para mí fue un castigo, ¿no? Quiero decir, la derrota hubo algo de castigo hacia el peronismo. No hacia una persona, sino hacia el peronismo, ¿no? Como estuvieron en cualquiera, ¿no? Estuvieron en cualquiera, están en cualquiera, y diría esto también, ¿no? El peronismo, históricamente, Perón, Eva, Menem, Néstor, Cristina, siempre fueron muy, Ubaldini, ¿no? Digo, muchos liderazgos que fueron muy hábiles fundamentalmente en el olfato, ¿no? En percibir una sensibilidad social, en el termómetro, en entender demandas, necesidades, en poner palabras. Me parece que en los últimos años algo pasó, que se perdió la brújula, y que hoy el 70% del país está hablando de guita, y cómo hacer guita, y cómo se compran dólares, y el peronismo no tiene una narración sobre el dinero. No hablamos de macro, habla de deuda, pero no hay una... o la ludopatía, está bien, pero digo, hoy el cerebro de los argentinos está ocupado por la plata, y el peronismo no tiene una narración sobre la plata. Entonces digo, hay algo como... Y los libertarios sí. Los libertarios sí, claro. Muy claro, ¿no? Sin como dudas. te voy a enseñar cómo ganar guita. Gran parte del discurso libertario tiene que ver con la plata. Entonces, me parece que ahí hay algo donde falló, ¿no? Donde falló la térmica, y que todavía la tiene perdida el peronismo. Siento que todavía el peronismo no acusó recibo del tema de la casta. Que no digo que haya que comprarlo el paquete por entero, no estoy diciendo, ya está, ahora... No, pero tenés que encontrar tu manera hay que pensarlo como problema, ¿no? Hay que pensarlo como problema porque evidentemente hubo una discursividad política encerrada en la dirigencia en los últimos años, que sigue estando encerrada en la dirigencia y que todo se resuelve, ¿no? en un palacio. El peronismo y el kirchnerismo también, que tanto hizo de la movilización social para formar parte de la política, eso parece también haber desaparecido del mapa político. Me parece que son varias cosas que hay que repensar. Que ahí está en un problema el peronismo, ¿no? Que está en un problema, y bueno, en parte también depende de cómo ese peronismo se reconfigure, la convocatoria al pasado que pueda hacer, claro, ¿no? Bueno, si el peronismo no va a ser el gran opositor a este gobierno, si no va a volver a enunciar ideas fuertes, ¿no? De cómo se solucionan lo que está viviendo el país, me parece que ¿qué sentido va a tener citar a Perón más que la retromanía, ¿no? Más que, nos encanta el pasado, claro, ¿no? Porque también está el otro problema que es, bueno, se reflejó mucho en una disputa medio sonsa de la canción nueva o la melodía, no sé qué. Bueno, eso sí, que parece medio ridículo. Pero ahí está lo que discutíamos antes, si
cuando te preguntaba si incluso a la hora de si no había quedado el viejo peronismo, cuando yo te pregunté si incluso el propio kirchnerismo, la foto de yo te puedo llevar a este lugar, me parece que está vinculado a eso. Sí, total. Cuando discutimos lo de la nueva canción, no estamos discutiendo la nueva canción de los mandamientos peronistas de Perón. Sí. Estamos hablando de algo mucho más cercano. Total. Sí, hay algo ahí, ¿no? De qué lugar. A mí me pasa algo como lectora y estudiosa del peronismo, que me pasa que sigo investigando y sigo leyendo y me sigo sorprendiendo de cosas del peronismo y digo, wow, qué flash tener esto en nuestro pasado, ¿no? Y tener momentos como, bueno, lo que hizo Eva con las mujeres, ¿no? Y cantidad de cosas que se encuentran en el pasado del peronismo como gemas, ¿no? Y claro, y es un arma de doble filo porque te quedas encantado con el pasado, ¿no? Entonces digo, qué groso que fue, ¿no? Que el segundo plan quinquenal y esto y lo otro. Y bueno, a veces eso se convierte en nostalgia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el pasado se convierta en fuerza y no en nostalgia? Y no quedar enamorado de ese pasado, que es el pasado 45-55 y es el pasado 2003-2015. Buenísimo, lo que hizo Néstor, bárbaro, lo de Cristina, todo. Ahora, ¿tenemos algo para decir sobre el 2024? Porque no puede ser exactamente lo mismo que anterior. Ayer estaba leyendo un artículo de John William Cook que está discutiendo en el 65 con otros peronistas que dicen que hay que volver al 17 de octubre del 45, ¿no? Y Cook les dice, el pasado es raíz, pero no es programa. Claro. ¿No? El pasado, sin dudas, está ahí. El tema es que no puede ser una receta de pasos a seguir porque ya no es el mismo presente. Entonces las recetas no pueden ser las mismas. Bueno, me parece que hay algo de eso. De nuevo, me parece que la discusión en ese momento estuvo mal planteada, ¿no? Que tenía más que ver con interna que una discusión política interesante. ¿Qué es interesante en esa discusión, ¿no? ¿Qué hace el peronismo con su propio pasado hoy? Es un flor de tema. Bueno, eso. No, y pienso también en esa relectura que debe haber un montón de cuestiones también muy modernas, ¿no? Como que el peronismo envejeció muy bien también en un montón de cosas que tienen como mucha vida en el hoy. Pero pienso también en, bueno, ¿por qué en ese momento funcionó, no? Había un montón de factores más allá de la coyuntura, pero digo, evidentemente había una relación, por ejemplo, con el pueblo muy clara, ¿no? Una escucha o por lo menos un Perón atento, ¿no? Lo que tenía para decir su pueblo, digo, también más allá tal vez del plan o del programa económico y político, había una forma de hacer política distinta que se perdió y que tal vez ese sí puede ser algo de lo que agarrarse porque, digamos, en el último tiempo, por lo menos previo a que gane Milei, se discutía si Alberto le dijo tal cosa a Cristina, ¿no? Como no estábamos discutiendo de nada con sustento. Está buenísimo. Sí, me parece que hay varias cosas, ¿no? Para pensar. Sin duda también decir esto, ¿no? Que nosotros podamos hoy hacer esa lectura de Perón y el peronismo también tiene que ver con que hubo un kirchnerismo, ¿no? Yo empecé a militar muy piba en fines de los 90. Y fines de los 90 decirse peronista era tremendo, ¿no? Entonces quiero decir como que también esta reapropiación que podemos hacer del peronismo tiene que ver con el kirchnerismo sin dudas. Y de lo que decís, Rochi, no sé, también pasa, ¿no? Que te encontrás con textos de Eva o de Perón que hablan de casta. Claro. Hablan de casta, ¿no? Que ellos vienen a terminar con la casta de 100 años de política argentina, de donde estuvieron siempre los mismos, encerrados. ¿Usan esa palabra? Sí, Eva la usa. Eva la usa mucho. Perón no recuerdo haberse la leído, pero Eva seguro. En el primer libro que ella saca, que es Historia del Peronismo, que son sus clases en la escuela superior, usa la palabra casta. Y efectivamente, ella era alguien que venía, digo, no era posible para la Argentina antes de 1945 que alguien como Eva Perón llegara a donde llegó, ¿no? Es una disrupción tremenda. Pero respecto a lo que decís, Rochi, me parece, bueno, por un lado volver a marcar, ¿no? La comunidad organizada. Y no quiero ser Guillermo Moreno que viene con la doctrina, ¿no? Pero la comunidad organizada. Claro, la comunidad organizada. Volvamos a los clásicos. En la comunidad organizada, claro, el problema para Perón es cómo el individuo, y Perón, el principal problema de la comunidad organizada para Perón es la libertad. Digo, el peronismo tiene una flor de narración sobre la libertad. Importantísimo para Perón, cómo el individuo no pierde su libertad en la comunidad. Cómo hacer convivir ambas cosas. No el individuo suelto como quiere el capitalismo, no la pura comunidad como quiere el comunismo, no en ese momento el mundo dividido en dos, sino la tercera posición que es las dos cosas conviviendo juntas. El Estado para Perón ahí es un problema. Porque el Estado es el que genera esta comunidad que aplasta al individuo. Quiero decir, por supuesto, el kirchnerismo no podía hacer otra cosa que asentarse tan fuertemente en el Estado.
y no en la comunidad, porque la comunidad, como decíamos, ya era flexibilizada, ya era precarizada, ya no había comunidad. Ahora, la sensación que tengo es que entendemos la política desde el campo nacional y popular en los últimos años, en el siglo XXI, muy desde el Estado, casi únicamente del Estado, y aquello de la comunidad ha quedado más postergado, ¿no? Ha quedado más postergado. No tenemos, no solamente narración sobre el dinero, sino que no tenemos casi qué decirle al trabajador informal, que es el 60% del país. No tenemos forma de organizarlo, no tenemos forma de garantizarle derechos. Y eso me parece gravísimo, porque ese es el sujeto del peronismo, ¿no? No, y ya no buscan respuestas en nosotros. Totalmente, y eso es gravísimo. No pedir, eso es gravísimo, total. Y después hay una iniciativa que a mí me gusta muchísimo del primer peronismo, que es que en el año 50, 51 hay una especie de crisis económica, política, también está el primer intento de golpe de Estado, Eva está enferma, bueno. Y para armar el segundo plan quinquenal, que es el plan más ambicioso de la historia argentina, ¿no? Industria pesada, bueno, Perón, a fines del 51, arma una convocatoria que se titula Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Increíble. ¿Y qué es? Es una convocatoria que el pueblo escriba cartas al gobierno diciendo, che, nos parece que esta idea estaría buena sumarla al segundo plan quinquenal. Buenísimo, se reciben 100.000 cartas, que no a nombre individual, sino muchas de ellas producto de organizaciones. Hoy sería tipo comunicar. Hashtag. Entonces vos te comunicabas y le decías... Y lo genial es que cada una de esas cartas tuvo una respuesta del Estado. Increíble. Cada una, ¿no? Por escrito se le respondía, se le decía si era posible, si era no, bla, bla, bla. Quiero decir, todo un dispositivo de la escucha, de la conversación, de la conversación. La idea de que el saber no está en el dirigente. El saber está en el pueblo. Lo que tiene que hacer el dirigente es ir a rastrear ese saber y en todo caso hacer política con ese saber. Bueno, eso me parece como una idea fantástica, por supuesto. Muchas de esas ideas se sumaron al segundo plan quinquenal, otras no. Pero bueno, digo, hay ahí también una comunicación, entendiendo que la política es conversación, ¿no? La política es conversación y esa disputa acerca de dónde está el saber, ¿no? Perón cuando da el discurso de inauguración del segundo plan quinquenal, de presentación, dice, el primer plan quinquenal falló porque lo hicimos y lo aplicamos sobre una realidad que no conocíamos. Entonces esta idea de que hay que conocer la realidad sobre la que la política quiere efectivamente interceder, ¿no? Bueno, me parece que hay algo, y por eso decía antes lo de la casta, ¿no? Que hay algo de la dirigencia que quedó un poco alejada, un poco alejada de esa realidad sobre la que quiere actuar, ¿no? Bueno, me parece que ahí hay cosas del primer peronismo que se pueden, ¿no? Alimentar. Voy a aprovechar que somos amigos para hacerte una pregunta personal. Vos tipo la tarde decís, es como, chica, ¿duermo la siesta o leo lo que escribió John William Cook en 1965? O sea, ¿cómo es el proceso? Sí. Es como estoy para... Como que, ¿Para qué estoy? Sí, ¿Qué pinta? o sea, el trabajo de historiador es eso. Sí, sí. El O sea, leer- no el- dormir la siesta. ¿El no dormir la siesta? No, y bueno, y también hay mucho de cuando uno prepara clases, cuando uno prepara un texto para Claro. otro lado, qué sé yo, para eso lees un montón y después también te sirve para otras cosas. Pero sí, básicamente es un trabajo donde estás alimentándote todo el tiempo, porque además es esto, es también el presente te va... yo tengo la suerte de trabajar de una manera muy... que voy eligiendo lo que hago y eso es poco usual. Sí. Pero el presente también te va tirando hacia temas que vos quizás no pensabas o hacia textos o autores que no quizás en otro momento no te interesaban o volvés a textos que ya habías leído y decís ¿cómo entendí esto y no entendí esto otro? ¿No? Pero sí, un poco así es el trabajo. ¿Qué lugar ocupa Cristina en la historia del peronismo? No, muy importante, muy importante. ¿Más que el de Néstor? No diría más o menos, es como decir más Perón o más Eva. ¿Vos los considerás igual de indivisibles? Más allá de que Sí. Perón y Eva nunca fue presidenta. No, pero la trascendencia de Eva me atrevería a decir que no necesitó ser presidenta para tener la importancia política que tuvo. Sí, y yo creo que todavía, y esto no me lo atrevo a hacer como lectura, me parece que todavía tiene que pasar un tiempo para poder pensar Fue medio forra la pregunta, sí, ya sé. del 2015 para... Sobre todo... Claro. Estoy muy Preguntame dentro de 30 años, forra. No, para mí hay todo un tema con el intento de asesinato de ella, que todavía no terminamos de dimensionar, de ¿no? dimensionar. Sobre todo yo tengo una intuición que tiene que ver con la no respuesta de ese intento de asesinato, ¿no? Que quienes mejor han leído esa no respuesta han sido quienes hoy están en el gobierno. Que se pueda intentar casi matar a Cristina y que no pase nada. Digo, los Estados Unidos intentaron matar a Trump y mataron al tipo.
acá los militantes le entraron a la policía a Sabán Montiel y no le pegaron una piña. Estoy diciendo, no por hablar de esos compañeros que entregaron a Sabán Montiel, sino digo como problema de la fuerza política que hizo una marcha al día siguiente y con eso se contentó como respuesta. Me parece que en la magnitud del intento de asesinato no estuvo a la altura la respuesta de lo que significaba políticamente. Insisto con esto, me parece que una gran lectura de esa no respuesta la hicieron quienes hoy están en el gobierno, que dicen se puede avanzar porque total no hay resistencia alguna, ¿no? Y sobre lo bueno también, pues yo pienso eso también, sí. En su momento el kirchnerismo fue algo muy revolucionario, Sí. en términos concretos, pero en términos identitarios también, ¿no? ¿Pensás que hoy ocupa ese lugar en la historia o todavía no? En términos positivos, en términos de trascendencia. Sí, yo creo que sí, Que sin ya duda. sí. Sin dudas, y creo que en gran medida el macrismo sin duda fue una reacción al kirchnerismo. Fue una respuesta, decíamos antes, la política estaba kirchnerismo, antikirchnerismo, el macrismo fue un antikirchnerismo, ¿no? Creo que este gobierno, si bien saltó la grieta, digamos, en términos de cómo veníamos leyendo la política, también es una respuesta al kirchnerismo, ¿no? Es un nuevo intento por volver a desestructurar eso que se había creído durante 12 años, que, bueno, habíamos dejado atrás el menemismo, habíamos dejado atrás esos intentos de desestructurar la Argentina. Bueno, durante 12 años se propuso que no, que por el contrario, había que tratar de volver a las bases sólidas dentro de lo que se pudo, ¿no? Porque también, de nuevo, se agarró un país muy, muy abajo. Pero sí, no, creo que es muy trascendental el kirchnerismo. Insisto con esto, que hoy podamos tener una identidad política con el peronismo tan fuerte, que el peronismo siga siendo en gran medida el que le hace oposición a estas derechas conservadoras, es producto del kirchnerismo, ¿no? A fines de los 90, nadie que se considerase progresista, nacional y popular, contrario a las ideas neoliberales, se llamaba a sí mismo peronista, ¿no? Entonces ahí hay una transformación muy grande y además creo que para quienes atravesamos el kirchnerismo y nos sentimos parte y fuimos parte de la gestión y demás, es una marca de vida indeleble, ¿no? Sin duda es indeleble. Y además creo que antes hablábamos de los más pibes, para ellos no, pero para todos los que lo vivieron me parece que también es una marca indeleble, no de Cristina, no de Néstor, sí de que en la Argentina se puede vivir mejor. Me parece que eso está en una capa de la sociedad. Massa sacó 40 y pico puntos, eso tampoco es joda, ¿no? Después del gobierno que se hizo, no es joda. Entonces me parece que hay también un recuerdo en la Argentina de que hasta hace no tanto, aunque pasaron ya mucho tiempo, hasta hace no tanto se podía vivir mejor, ¿no? Me parece que sí, el kirchnerismo es una marca indeleble, sin dudas. Dentro de lo que es el peronismo es el otro momento clave de disputa, además, insisto, con aquel país que las clases dominantes de la Argentina quieren llevar siempre ese modelo, ¿no? Los dos momentos donde se disputa, además de Irigoyen en un comienzo, es Perón y es Néstor y Cristina, ¿no? Recién te escuchaba cuando decías esta lógica que sentís que la lógica de kirchnerismo antikirchnerismo no está más. Eso. Sí. Algunos sectores políticos siguen actuando Sí. A partir de esa. Yo coincido con vos. Yo creo que me parece que se está creando una nueva polarización. Y el otro día pensaba y veía como la historia de Argentina, y medio que en todos los momentos que vos te pares, siempre hay una polarización. Siempre hay, no sé si anti, pero siempre hay como dos opciones. Y después me puse a pensar si un poco, no me quiero poner tan filosófico, pero la historia de la humanidad completa en todas las naciones no se puede explicar más o menos siempre, como que siempre en todos los países, en todos los lugares, siempre hay dos opciones para algo, o es un poco ambiciosa la lectura. Es un poco, yo diría que en Argentina tenemos una tradición desde el siglo XIX, ya que Sí. nos han convocado a la disputa del pasado, desde el siglo XIX hay un artículo muy, muy interesante de O'Donnell, el politólogo. Eso lo leyó antes de ayer, cuando no estaba la siesta. El año 84, post dictadura, el tipo va a Río de Janeiro y quiere comparar la idiosincrasia de el tipo que vive en Río de Janeiro y el porteño. Bueno, hace todo un estudio, qué sé yo, y cuenta que fundamentalmente donde él ve la diferencia es que él iba a un bar en Río de Janeiro y que el cliente se peleaba con el mozo y que el mozo le decía, ¿vos sabés con quién estás hablando?
y vos no sé qué, y que el cliente hacía como una especie de reverencia, como disculpe, no sé qué, no sé cuánto, y que el argentino, que el porteño, vos sabés con quién estás hablando, y que el porteño responde, y a mí qué mierda me importa. ¿No? Como marcando una especie de plebeyismo que hay en la Argentina, donde somos iguales, ¿no? Donde no hay esta cosa de la jerarquía de casta, justamente, ¿no? Bueno, por toda una cuestión histórica que no viene al caso, pero quiero decir, me parece que en la Argentina, por una cuestión plebeya que viene del siglo XIX, pero que el peronismo la exacerbó, vos vas a Chile y las manifestaciones no cortan la calle. ¿No? En la Argentina cortamos la calle por todo. Y eso es una herencia. Nos juntamos 5 y cortamos la calle. Y llenamos la plaza. Día por medio. San Lorenzo llenó la Plaza de Mayo, ¿no? Quiero decir, como que hay un ejercicio de salir a la calle como decir otras cosas, ¿no? Pero digo, efectivamente hay algo más contestatario en la Argentina, que es una tradición que no sé si tienen todos los países de América Latina, por lo menos, ¿no? Que son como mucho más sumisos en algún punto, ¿no? Que no tienen esta tradición, insisto, no hay un equiparable al peronismo en ningún otro país de movimientos de 75 años, claro. Que hace 75 años vienen discutiendo la política de esa manera, con el nombre de un conductor, no existe eso en ningún otro país de América Latina. Me quedaba pensando en lo que decías, en también cómo es nuestra sociedad patriótica o no, qué vínculo tiene con la historia, y que lo que vino también con Milei y con Villarruel, un discurso negacionista o de volver a poner la teoría de los 2 demonios en la mesa y demás. Y también parte de la sociedad, no sé si es menor o no, que abona a ese discurso que tal vez antes no lo decía y lo dice. ¿Qué te pasa con eso por un lado? Y por otro lado, si dentro de la historia también eso está fuerte dentro de ya sea un sector de la sociedad o ya sea un sector académico. No, en la academia no. En la academia no. A ver, sin con esto querer decir que la academia es, más bien en lo que es la historiografía, durante mucho tiempo ha tenido más bien popes antiperonistas, ¿no? Digo, Luis Alberto Romero y La Sábato, ¿no? Que incluso estuvieron cercanos al gobierno de Macri. Pero el negacionismo no. El negacionismo es algo que no entra y que es más bien de plumas tipo el Tata Joffre, ¿no? Que claro. Digo que, claro, como no académicos. Más autónomos, claro. Sí, sí. A mí me pasa que yo laburé durante el gobierno de Néstor en el Ministerio de Educación de Nación bajo la gestión de Filmus y en un programa que se hizo por los 30 años del golpe de Estado, ¿no? En el 2006. Y ahí fundamentalmente laburamos de capacitación docente con docentes de todo el país y nos pasaba que si bien había una recepción muy importante para el trabajo que nosotros hacíamos, también era muy discutido. Quiero decir, a mí no me sorprende tanto que parte de la población argentina, los 30.000 desaparecidos, sean cuestionables y que incluso, quizás sin cuestionar el tema del número, sí que, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que me pasa hoy? ¿No? No hablamos de los desaparecidos de hoy, ¿no? Eso era algo que salía mucho en aquel entonces. Creo que tiene su popularidad y en este sentido no me extraña, en el sentido de lo que un poco decíamos antes, ¿no? Hay un sector en la Argentina que sabe que se puede vivir mejor, que tiene un recuerdo de un estado más o menos de bienestar, así como también hay un sector en la Argentina que no baja nunca del 40, ¿no? Que piensa exactamente lo opuesto, a veces mucho más conscientes, militantes del negacionismo, a veces menos, a veces más, bueno, no me quiero meter, pero hay un núcleo también duro. A mí no me sorprende tanto, sí me extraña que haya llegado tan alto, ¿no? Que haya llegado tan alto, que puedan basurar a Estela de Carlotto públicamente como lo han hecho. Sí me llama la atención un montón de cosas más institucionales que pueden pasar. Bueno, los diputados fueron a... Bueno, lo de Astiz, claro. Son cosas que hace años eran impensadas. Totalmente. Y que pase eso sin mucha reacción del otro sector, ¿no? Sí, porque, bueno, cuando fue el 2x1, ¿no? Fue una movilización recontra contundente, se movieron capas de la sociedad que no se movían hasta ese entonces. Y ahora, bueno, llama la atención de nuevo, ¿no? Que ante esto, otra parte de la sociedad parece más bien dormida con eso, ¿no? Entonces, de nuevo, son cosas que se van leyendo del otro lado, ¿no? Avanzan, no pasa nada, bueno, se sigue avanzando, ¿no? ¿Por qué no van a avanzar? Julita, ya para cerrar, quiero como volver un poco al principio. Esto no te voy a preguntar como historiadora, porque ya entendí que tienen que pasar muchos años para que vos puedas responder como historiadora, ok. Y que mucha gente tiene que escribir y vos lo tenés que leer. Y no dormir la siesta. Pero hay como, y en esta cosa de la dualidad, hay como 2 grandes lecturas sobre el proceso Milei, que es, no es más que una salida por derecha o una alternativa de un sector
que siempre tiene un componente antiperonista, más ese otro porcentaje que es el que termina definiendo las elecciones siempre. Una opción de rechazo a todo lo anterior, pero no hay un giro histórico, no hay un cambio en la sociedad, no es que la sociedad se derechizó, no es que la sociedad salió a pedir que desfilen los tanques de guerra por la calle, y hay otra biblioteca que es, independientemente de cómo le vaya a Milei, el éxito de su proceso, hay algo que cambió. Vos, no como historiadora, como persona que habita esta tierra, ¿te inclinás por alguna de esas opciones? Creo que es un poco de las dos. Creo que efectivamente, de nuevo, Milei es una expresión de algo que ya había cambiado. No creo que Milei es el cambio, sino que Milei es producto de algo que ya cambió, ¿no? Y que lo leemos tarde en todo caso, que nos anoticiamos claro, te empiezan a caer las fichas tarde. Por eso, no por historia, sino porque me caen las fichas tarde. Claro. Pero boludo, estaba ahí, estaba todo ahí. Me parece que eso, ¿no? Que efectivamente hay un cambio muy trascendental, que la pandemia tuvo su cuota de importancia, ¿no? Que tiene que ver con el mercado y el neoliberalismo sobre nuestras vidas y nuestras subjetividades, sobre además una base de una sociedad totalmente desarticulada, formas de trabajo, bueno, cantidad de cosas. Entonces me parece que el cambio ya estaba, ¿no? El cambio ya estaba de antes y que me leí esa expresión de eso. No me atrevería a decir que es un cambio drástico de la historia argentina y que lo que viene ahora es todo nuevo. Eso no, porque me parece que además esos cambios siempre se dan sobre un suelo y ese suelo tarda muchísimo tiempo en cambiarse. Me parece que sí, ese cambio va a ser tan drástico en tanto y en cuanto el resto o quienes tienen que ser opositores a este gobierno y hacer que este gobierno en las próximas elecciones no ganen, mientras sigan discutiendo dirigentes y preocupados por un palacio, me parece que eso se va a acelerar, ¿no? Mientras no haya una respuesta política acorde al daño que se está haciendo sobre la Argentina, me parece que ese daño va a ser mayor, ¿no? Julita, gracias por haber venido. Gracias. Eso que escucharon de fondo, cada tanto es no es que pusimos un pelotero, es que tenemos a Lucio y nadie se tomó el atrevimiento ni nada de interrumpirlo, porque además de ser uno de mis niños favoritos portó muy en bien. el universo, es un crack total y estuvo ahí, es como hasta que en determinado momento empezó a crear una historia con sus autitos que empezó a necesitar ejercitar la voz. Está muy bien, La libertad. Viviendo su verdad. Sí, ahí está. Sos muy capo, Lucio. Muy capo. Te bancamos, Lucio. Muy capo. Este programa se llama Esto Termina Mal y le preguntamos a las personas que vienen que nos cuenten algo que consideren que en su vida haya terminado mal. Puede ser desde algo muy significativo a una boludez atómica. Yo, lo que terminó mal fue mi carrera musical. No. Yo me acabo... No me la vi venir. La conozco esta, hace muchos años a Julia. No me la vi venir. Hace muchos años la Lo conozco a intenté Julia. un montón, ¿eh? Lo intenté por diversas formas, pero no hubo manera. Cuando no tenés talento, no tenés talento. ¿Pero era con cantante o...? No, era guitarra, primero la Por criolla, encima tiene re linda voz. Yo pensé que iba a decir No, cantante. cantante, Porque no, como... Mal. después la eléctrica, después batería. Pero probaste No, con probé todo. con todo. Después acordeón. Lo intenté. O sea, nadie puede decir que no lo ¿acordón o intenté. bandoneón? Bandoneón. Bandoneón, claro, de tango. Bandoneón. Todo. Me acabo de Pero caer de edad, orto porque... esto empezó a los... 6 años la guitarra. Ay, Sí, no. Ay, no, sí. te quiero Sí, lo mucho. intenté Ay, un no montón. sabía todo Sí, esto. sí. No, y ya el bandoneón de 20. O sea, durante todo ese tiempo intenté con todo. No. Años. Convicción. ¿Viste cuando... Amiga, date cuenta? No, había, es por ahí, no es por ahí. Espectacular. Es espectacular. Yo me acabo de enterar de todo esto. Bueno, eso te pasa porque te sentás a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Es como, Tu destino era otro. agarrar el instrumento y dale, algo va a salir. Julita, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Nos queda un ratito más de programa, quédense, ya venimos.